Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos vosotros. Hoy, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, voy a desmontar el libro de los Hechos, o también conocido como Hechos de los Apóstoles. El libro narra la fundación de la Iglesia cristiana y la expansión del cristianismo por el Imperio Romano. La tradición cristiana atribuye la autoría de este libro a Lucas el Evangelista, médico personal de Pablo de Tarso. Pero, ¿acaso el libro de los Hechos de los Apóstoles que tenemos hoy en día es el mismo libro que escribió supuestamente Lucas el Evangelista? Bien, a lo largo del vídeo os iré exponiendo pruebas innegables e irrefutables que dejan en estado crítico la autenticidad y la preservación de dicho libro. En la siguiente introducción os iré exponiendo una serie de hechos, y nunca mejor dicho, que demuestran, sin lugar a dudas, la corrupción de este libro. El texto de los Hechos de los Apóstoles circuló en la Iglesia primitiva en dos formas textuales bastante distintas, comúnmente conocidas como texto alejandrino y texto occidental. Las dos formas textuales difieren tanto en carácter como en extensión. El texto occidental es casi una décima parte más extenso que el texto alejandrino. El libro de Hechos, en el texto alejandrino, incluye 18.401 palabras y el texto occidental incluye 19.983 palabras. Esto es casi un 10% más largo. La relación entre las dos formas textuales de Hechos ha sido un tema de mucha discusión. Los eruditos de la cristiandad proponen varias teorías, pero luego de estudiar las principales teorías presentadas para explicar el origen del texto occidental, resulta impresionante la amplia gama de hipótesis y la ausencia de alguna explicación aceptada por todos. A continuación os expondré declaraciones de algunos de los eruditos de renombre más respetados de la cristiandad, declaraciones que ponen en evidencia la corrupción del texto del libro de Hechos. En el Classical Review, volumen 11, Page declara: en su totalidad, las variantes dejan ver que son correcciones al texto que algún editor mediocre efectuó posteriormente. Es difícil creer que representen la versión original de Lucas. Más adelante continúa diciendo: la cuestión acerca de su origen puede ocupar la atención de los eruditos por largo tiempo y parece no tener solución, pero estas variantes no añaden prácticamente nada al verdadero conocimiento de Hechos, mientras que con frecuencia desfiguran y estropean lo que tratan de mejorar. James Hardy Ropes describe el carácter del texto occidental de Hechos de la siguiente manera: el propósito del revisor occidental fue, como lo demuestra su trabajo, el de efectuar una mejoría y una elaboración literaria acorde con su propio parecer, que era un tanto diferente al del autor. Tuvo como objeto mejorar las relaciones, eliminar las incongruencias superficiales, suplir lo que faltaba y producir un relato más completo y continuo. Le gustaba introducir, donde podía, detalles tomados de pasajes paralelos o parecidos y completar citas del Antiguo Testamento. Richard Hanson intenta demostrar que es probable que algún interpolador cristiano, educado y algo adinerado, y sin fuerte conexión con el judaísmo, haya revisado el texto de Hechos en la ciudad de Roma, aproximadamente entre los años 120 y 150 después de Cristo. Sus adiciones y alteraciones al texto se incorporaron de alguna manera a la tradición textual que llamamos occidental y que se originó a mediados del segundo siglo. Por poner otro ejemplo, podríamos citar también a Frederick Kenyon. Lo que uno quisiera suponer, pero no existe evidencia externa que lo apoye, es que uno de los compañeros de San Pablo transcribió el libro de Lucas, tal vez después de la muerte del autor, e introdujo detalles de los que tenía conocimiento personal, e hizo otros cambios, según su propio parecer, en un tema en que consideraba tener la misma autoridad que Lucas. Vemos claramente de que el texto original, por así llamarlo, se modificó, se alteró y se tergiversó. Más adelante, inshallah, en la sección de manipulaciones posteriores, expondré algunos ejemplos. También hay que tener en cuenta de que
hay variantes de otro tipo que son peculiares al texto occidental de los Hechos, entre las que se encuentran múltiples adiciones, largas y breves, y de naturaleza sustancial, que revelan la mano de un revisor. Al trabajar en una copia del texto occidental, en el primer sentido, el revisor, que obviamente era un erudito meticuloso y bien informado, eliminó costuras y lagunas de información y añadió detalles históricos, biográficos y geográficos. Sobre esto también pondré algunos ejemplos más adelante, inshallah, en el apartado de errores históricos y geográficos. Todo parece indicar que el revisor llevó a cabo su tarea en fecha muy temprana, antes de que el texto de Hechos llegara a considerarse de manera generalizada como texto sagrado que debía conservarse puro. Ernst Henken lo admite de la siguiente manera: en ninguno de los tres casos el texto occidental de Hechos ha preservado para nosotros el texto original de ese libro. Esta es la lección que gradualmente estamos comenzando a recibir. Barbara Aland bosqueja las distintas etapas en el desarrollo de esta forma o de tales formas de texto. En el siglo II, los copistas introdujeron en el texto de Hechos interpolaciones, omisiones y alteraciones inclinadas hacia el tipo de texto occidental. Durante la primera mitad del siglo III, algún redactor revisó un manuscrito cuya forma textual correspondía a la primera etapa, lo que redundó en un texto que incorporaba las bien conocidas características occidentales. Durante la tercera etapa, el ejemplar que usaba el redactor fue copiado por varias personas que trataban el texto con bastante libertad. Y esto lo podemos encontrar en varias Biblias que contienen introducciones y comentarios. Os pondré el ejemplo de la Biblia católica, la Biblia de Jerusalén. La Iglesia católica admite cosas como la siguiente: el autor ha desfigurado en algunos detalles la realidad de los hechos. Y esto es una cosa que es legítima de deducir de la redacción actual. Después de esta curiosa y extensa introducción, vamos a adentrarnos en el texto. Como de costumbre, lo he dividido en diferentes apartados. Vayamos al apartado de manipulaciones posteriores, ya que está relacionado con el tema de la introducción. Hechos capítulo 9 versículos 5 y 6. Las Biblias basadas en el Textus Receptus, como por ejemplo la Reina Valera, contienen una adición que voy a marcar en color naranja. Como podremos apreciar, es mucho texto añadido. No se sabe de ningún testigo griego que contenga estas palabras. Este pasaje falso pasó al Textus Receptus cuando Erasmo de Rotterdam lo tradujo de la Vulgata latina al griego y lo incluyó en su primera edición del Nuevo Testamento, publicado en Basilea en 1516. Lo más gracioso de todo es que estas palabras atribuidas a Jesucristo forman parte de la conversión de Pablo de Tarso, donde de camino a Damasco supuestamente recibió una revelación de Jesús. Esto es un claro ejemplo de una manipulación posterior. Veamos otro ejemplo. Capítulo 18, versículos 17 y 21. Para identificar a todos los que agarraron y golpearon a Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, el texto occidental y los textos eclesiásticos tardíos, y en consecuencia también la versión Reina Valera, añaden la frase «los griegos» para identificar a la comunidad gentil. Varios manuscritos minúsculos dicen «todos los judíos», y sobre el versículo 21, la adición del revisor occidental, que ha pasado al texto eclesiástico tardío y que por tanto se incluye en la versión Reina Valera, dice lo siguiente: «Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene». Esta frase debe ser considerada una interpolación, ya que de ser original no habría razón para haberla omitido en tan amplia gama de manuscritos y versiones. Y como último ejemplo de manipulaciones posteriores, os expondré el capítulo 20, versículo 28. Una manipulación totalmente descarada e influenciada por los dogmas cristianos. Los revisores occidentales cambiaron Dios por Señor, sin duda para evitar la frase «la sangre de Dios», que esta variante implica. Podemos encontrar bastantes variantes textuales muy diferentes entre ellas, las cuales incluso podrían cambiar doctrinas teológicas. En el capítulo 3, versículo 11, leemos:
Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Las dos formas textuales de este versículo crean varios problemas difíciles de resolver, uno de carácter textual y otros de carácter arqueológico. Las diferencias entre el texto alejandrino y el texto occidental tienen que ver con la ubicación del pórtico de Salomón. Según el texto alejandrino, Pedro y Juan sanaron al paralítico en la puerta hermosa, entraron en el templo y se encontraron en medio de una multitud que corrió hacia ellos en el pórtico de Salomón. Sobre la base de este relato, el lector concluiría que el pórtico de Salomón estaba dentro del templo. Por otra parte, según el texto occidental, los apóstoles sanaron al paralítico en la puerta hermosa, entraron en el templo y entonces los apóstoles y el que había sido sanado salieron al pórtico de Salomón. Tal texto sugiere que el pórtico de Salomón estaba ubicado fuera del templo. El Comité de las Sociedades Bíblicas Unidas argumenta que puede concederse que Lucas haya tenido menos conocimiento de la topografía del templo que la persona responsable de la tradición incorporada en el Códice de Beza. ¿Cómo puede Lucas tener menos conocimiento si supuestamente estaba inspirado por el Espíritu Santo? ¿Pero no decían los cristianos que el libro de Hechos que tenemos hoy en día es palabra por palabra lo que escribió Lucas a través de la inspiración divina? Y es que aún hay más. El Comité de las Sociedades Bíblicas Unidas afirma que la desastrosa gramática de este versículo trae a la memoria del lector los solecismos cometidos por el autor del Apocalipsis. Para quienes no lo sepan, la palabra solecismo es la que utilizan los eruditos bíblicos para decir error gramatical. Este tipo de errores abundan en el libro del Apocalipsis, libro que desmontaré en otro momento, inshallah. En el capítulo 4, versículo 6, se nombran varios nombres, pero en realidad no se sabe nada de Juan ni de Alejandro. El Códice de Beza sustituye a Juan con Jonatán, lo cual concuerda con la información que da Flavio Josefo, quien dice que Jonatán, hijo de Anás, fue nombrado sumo sacerdote y sucesor de Caifás en el año 36 después de Cristo. Pero lo gracioso de todo esto es que la lectura del Códice de Beza, es decir, Jonatán en vez de Juan, según la mayoría del Comité de las Sociedades Bíblicas Unidas, es una corrección de lo que Lucas había escrito, en conformidad con el posible hecho histórico. Y con esto volvemos a lo mismo del versículo anterior. ¿Cómo que corregir lo que Lucas había escrito? ¿Pero no se supone que Lucas estaba inspirado por el Espíritu Santo? En el capítulo 13, versículo 21, encontramos otro error histórico. El versículo dice que Saúl reinó 40 años. Este error ya lo expuse en mi anterior vídeo donde desmonto primera y segunda de Samuel. Según la Iglesia Católica, que Saúl haya reinado 40 años se trata de algo históricamente improbable. En el capítulo 16, versículo 12, encontramos un error geográfico bastante evidente. El texto bíblico dice que Filipos era la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En contra de traducir esta palabra como ciudad principal, como lo hace la Biblia de Jerusalén, está el hecho de que Tesalónica y no Filipos era considerada la ciudad más importante de Macedonia, y de que en el distrito donde estaba situada Filipos se reconocía que Anfípolis era la ciudad principal. Algunos eruditos han sugerido que, en realidad, el autor quiere decir que Filipos fue la primera ciudad de Macedonia que Pablo y sus compañeros visitaron, pero lo cierto es que Pablo primero estuvo en Neápolis, que al parecer pertenecía al mismo distrito que Filipos. Las dificultades que presenta esta lectura dieron lugar a correcciones en otras ramas de la tradición textual. Por varias razones, la mayoría del Comité de las Sociedades Bíblicas Unidas no se mostró satisfecho con estas lecturas en los testigos griegos, por lo que prefirieron adoptar varias conjeturas propuestas. En el capítulo 17, versículo 28, se cita a un poeta pagano. Concretamente, es una cita sacada de los Fenómenos de Arato, poeta de Cilicia del siglo III a.C. Aquí, en el discurso de Pablo ante el Areópago, resulta curioso ver cómo cita a autores paganos para convencer a los gentiles. Lake y Cadbury sugieren que el editor occidental ha tenido una objeción moral a la idea de citar poetas, y el Comité de Sociedades Bíblicas asegura que entre los escribas era muy común confundir estas palabras, ya que se pronunciaban de la misma manera. Y lo mejor de todo es que es muy improbable que Pablo se presentara a sí mismo como uno de los griegos.
Como de costumbre, la Biblia presenta innumerables contradicciones. A continuación expondré algunas. Según el capítulo 1, versículo 18, Judas mismo compró un campo con el dinero de la traición, y cayendo de cabeza, reventó y todos sus intestinos quedaron derramados. Esta versión de la muerte de Judas contradice la de Mateo 27:5, donde dice que Judas tiró las monedas en el templo, se fue y se ahorcó. Se ve claramente en estos informes de que murió de dos formas diferentes, cosa que es imposible. Y por si no fuera poco, se conoce una tercera versión de la muerte de Judas. Las versiones armenia y georgiana antigua representan una tradición distinta. Describen el final de Judas de la siguiente manera: habiéndose hinchado, se reventó por la mitad y se le salieron las vísceras. Es todo un problema saber cuál pudo ser el texto griego que dio origen a esta traducción. Otra contradicción de la que ya hablé en profundidad en mi anterior vídeo es la del bautismo, que según las supuestas palabras de Jesucristo, hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en el resto del Nuevo Testamento solo se bautiza en el nombre de Jesús. Según Hechos 7:14, el número de descendientes de Jacob que fueron a Egipto era de 75 personas. Sin embargo, Éxodo 1:5 dice que fueron 70. En el libro titulado Los manuscritos del Mar Muerto, Qumrán en el siglo XXI, escrito por el eminente erudito F.F. Bruce, nos entrega una respuesta breve pero suficiente. Un fragmento hebreo de Éxodo se ajusta a la Septuaginta en contra del texto masorético al dar 75 en vez de 70 como el número de descendientes de Jacob en Éxodo 1:5. Compárese con Hechos 7:14. Se trata de una de las interminables contradicciones que hay entre la Septuaginta y el texto masorético. En el capítulo 9 se nos narra la supuesta conversión de Saulo, es decir, Pablo de Tarso. El versículo 7 dice que los hombres que estaban con él oyeron una voz, pero no vieron a nadie. Repito, oyeron una voz, pero no vieron a nadie. Pero el mismo libro de Hechos se contradice. En el capítulo 22, versículo 9, dice que los hombres que le acompañaron vieron, pero no oyeron ninguna voz. ¿En qué quedamos? ¿Oyeron y no vieron? ¿O vieron y no oyeron? Y otro ejemplo sería el capítulo 20, versículo 4. El texto de Hechos generalmente recibido contiene un problema bien conocido. En este versículo dice que Gayo era oriundo de Derbe, mientras que en el capítulo anterior lo identifica, junto con un tal Aristarco, como macedonio. Como hace notar Ernst Henken, el hecho de que los nombres se agrupen en pares, según su lugar de residencia, sugiere que Gayo, al que se menciona en compañía de Timoteo, procedía de Asia Menor, y no de Macedonia. Los errores textuales abundan bastante en el libro de Hechos. En el capítulo 2, versículo 9, se mencionan varias regiones, y entre ellas Judea. Aunque Judea cuenta con el sólido respaldo de la evidencia externa, esta palabra resulta dudosa porque 1. En la lista aparece en una secuencia extraña entre Mesopotamia y Capadocia. 2. En realidad es un adjetivo, por lo tanto, cuando, como en este caso, se usa como sustantivo, debe ir precedido del artículo definido. 3. No aparece en la geografía astrológica de Pablo Alejandrino, con la cual la lista de Lucas concuerda parcialmente en otros aspectos. Y además, 4. Produce la curiosa anomalía de que los habitantes de Judea se asombren de oír a los apóstoles hablar en su propio idioma, como podemos constatar en el versículo 6. Por las razones antes dichas, escritores antiguos y modernos han propuesto nombres de otros países. Por ejemplo, Tertuliano y Agustín dicen una vez Armeniam, y Jerónimo dice habitantes en Siria. Los eruditos modernos han propuesto una variedad de conjeturas. Otros, entre los que se encuentran Eusebio, Harnack y Williams, omiten la palabra, pues consideran que se trata de la glosa de algún escriba. En el capítulo 4, versículo 25, las Biblias modernas difieren bastante, y no es de extrañar, porque el texto de este versículo es bastante confuso. Hay anomalías en la lectura de los manuscritos unciales antiguos, tanto desde el punto de vista gramatical como desde el punto de vista teológico. Os pondré un ejemplo.
La Biblia de Jerusalén dice: Tú dijiste por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo. En cambio, la versión Reina Valera omite el Espíritu Santo. Como dije hace un momento, esto presenta un problema desde el punto de vista teológico. En fin, muchos han sido los intentos por explicar la confusión presente en los manuscritos, pero no hay ninguna respuesta satisfactoria, simplemente conjeturas. En el capítulo 5, versículo 13, resulta difícil interpretar el texto generalmente aceptado, porque, en contraste con el versículo 14, el verbo unir parece un verbo inadecuado en el contexto, y porque la identidad de los demás no se da a conocer. En el capítulo 6, versículo 5, se citan varios nombres, entre los cuales está un tal Timón. Este error textual me parece uno de los más graciosos, ya que, como el nombre Timón no aparece en ningún otro lugar de la Biblia, lo más probable es que algún escriba o traductor haya leído incorrectamente este nombre griego como el nombre hebreo Simón, que para los lectores del Nuevo Testamento era más conocido. Y si hay algún cristiano que no quiere ver este hecho, entonces está la caja de comentarios para que me escriba un resumen biográfico de este supuesto Timón. En el capítulo 8, versículo 5, nos encontramos con el siguiente problema. No es fácil resolver el problema textual relacionado con la presencia o la ausencia del artículo. Como en el Nuevo Testamento Samaria es el nombre del distrito y no el de la ciudad, la frase significa a la ciudad principal de Samaria. Pero, ¿a qué ciudad se refería Lucas en este circunloquio? ¿Se trataba de Sabeste, nombre que Herodes el Grande le dio a la ciudad que anteriormente se llamaba Samaria? ¿O se trataba de Neápolis, la antigua Siquem, que era el centro religioso de los samaritanos? Además, ¿por qué optaría Lucas por referirse a la ciudad sin mencionar su nombre? Difícilmente habrá pensado que el distrito de Samaria tenía una sola ciudad. Es que este tipo de cosas hacen que las personas con dos dedos de frente se den cuenta de que es imposible que esta obra haya sido inspirada de forma divina. En el capítulo 10, versículo 30, leemos lo siguiente. Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Os recuerdo de que este versículo está dentro de la supuesta historia de la conversión de Saulo de Tarso y su posterior curación después de la supuesta visión. A todas luces resulta equivocada la impresión superficial de que Cornelio había estado ayunando los 4 días anteriores, ya que el ayuno llegó a su fin cuando de pronto se le apareció un hombre vestido con ropa brillante. De modo que, en vez de contar 4 días de ayuno, o 3, según el códice de Beza, la siguiente frase debe entenderse con el sentido de hace 4 días, y esta otra frase presenta serias dificultades. Su sentido normal sería hasta esta misma hora. En el capítulo 12, versículo 25, son muchos los intentos presentados para explicar el origen de la siguiente lectura, ya que en el capítulo 11, versículo 30, se refiere a la llegada de Pablo y Bernabé a Jerusalén, y que el capítulo 12, versículo 25, debe referirse a su salida de Jerusalén. Por una parte, todos los cánones de crítica textual favorecen la lectura más difícil, que cuenta con el respaldo de los testigos más antiguos y confiables. Por otra parte, y como lo declaran Westcott y Hort, la lectura en Jerusalén, que está mejor respaldada y que probablemente no fue introducida por los escribas, no puede ser la correcta si se la relaciona con el verbo volvieron o retornaron. Concluyen los autores mencionados que el pasaje contiene un error primitivo que ha infectado a todos los testigos existentes, y proponen que el orden de las palabras se enmiende como sigue: habiendo cumplido su misión en Jerusalén, regresaron. Después de una larga y repetida deliberación, el Comité de las Sociedades Bíblicas Unidas consideró que la solución menos problemática era la de adoptar la lectura en. El comité confiesa que más de una vez el franco reconocimiento de desesperanza expresado por Kirshop Lake reflejó su propio estado de ánimo. ¿Cuál es el verdadero texto? Nadie lo sabe. Por mi parte, estoy en el mismo estado de ánimo que el escriba del Códice Vaticano. Después de esto, ¿a alguien le queda alguna duda? Los eruditos bíblicos están diciendo que nadie sabe cuál es el texto original.
Ridículo andalusí. Estás sacando las palabras de los biblistas fuera de contexto. En realidad quieren decir que la Biblia es perfecta y sin errores. Que sí, ya pasó, tranquilo, supéralo. Vete a casa, anda, vete a casa y descansa. En fin, sigamos. En el capítulo 15, versículos 20 y 29, el texto del llamado decreto apostólico se nos presenta. También se hace una referencia, de modo retrospectiva, en el capítulo 21, versículo 25. Los 3 versículos contienen muchos problemas textuales y exegéticos. Se ordena a los gentiles abstenerse de 4 cosas, es decir, comida ofrecida a los ídolos, inmoralidad sexual, carne de animales estrangulados y sangre. O de 3, omitiendo la tercera o la cuarta. ¿Se considera que estas 3 o 4 prohibiciones son cuestiones totalmente ceremoniales o totalmente éticas, o una combinación de ambas? Y no solo eso, sino que el texto alejandrino, lo mismo que la mayoría de los otros testigos, incluye 4 prohibiciones. El texto occidental omite lo estrangulado, y en el capítulo 15, versículos 20 y 29, añade la regla de oro en forma negativa, y además, varios testigos omiten inmoralidad sexual, en el capítulo 15, versículo 20, al igual que en el versículo 29. Y para ir terminando con la sección de errores textuales, os expondré el ejemplo del capítulo 19, versículo 40. El problema de este versículo es el adverbio de negación no. Ninguna de las 2 variantes está libre de dificultades. Hort, a quien sigue Ropes, sospechó la presencia de un error primitivo que afectó a todos los textos. Este es un claro ejemplo de que si se omite o se añade una simple palabra, puede cambiar todo el significado. Sabemos que los autores del Nuevo Testamento tienen la manía de sacar fuera de contexto versículos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 20, leemos lo siguiente: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Aquí claramente dice que esto está escrito en los Salmos. Veamos si es verdad. Supuestamente hace referencia al Salmo 69, versículo 25. Comparemos los 2 textos. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Espera, pero ¿qué tiene que ver el uno con el otro? Este versículo es citado en Hechos 1:20 con referencia a Judas. ¿Veis cómo está todo forzado y cogido con pinzas? En el capítulo 20, versículo 35, se citan unas supuestas palabras de Jesús. Dice así: y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. La Biblia de Jerusalén dice que esta sentencia no se ha conservado en los Evangelios. Y por ejemplo, la Biblia de Estudio MacArthur dice que esta es la única cita directa del ministerio terrenal de Jesús que no se encuentra en los Evangelios. Pero ¿cómo podemos saber de que realmente dijo eso? ¿Acaso existe alguna prueba histórica o testimonial? Ridículo andalusí. Lee bien, no sabes estudiar la Biblia. En Juan 21:25 dice que no se han registrado todas las palabras de Jesús. Dios mío, qué pelmazo de verdad. Bien, vamos a ver qué dice Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Mira, te lo voy a decir de una forma muy suave, para que luego no tengas una crisis existencial. El versículo es interpolado. Por si no lo sabías, lo omiten varios manuscritos antiguos muy importantes, como por ejemplo los siguientes. Así que lo siento por ti, pero este versículo es una añadidura. No formaba parte del Evangelio según Juan. Si quieres te dejo el link en la descripción para que lo puedas comprobar tú mismo. En él podrás ver que, por ejemplo, en el Códice Sinaítico, el versículo no existía. Bien, sigamos. Como último ejemplo de cita incorrecta, os expondré el capítulo 26, versículos 22 y 23, donde se lee: no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pero aquí hay algo que no cuadra, porque Moisés nunca dijo eso en ninguna parte del Pentateuco, y tampoco los demás profetas, porque ya me dirás, donde dicen que Jesús iba a ser el primero de la resurrección de los muertos. Para ir terminando el vídeo, os expondré
algunos versículos falsos o dudosos. Esta es una de mis secciones favoritas, porque demuestra la total corrupción y la paupérrima preservación de la Biblia. Iré exponiendo los versículos uno a uno, y al mismo tiempo mostraré qué es lo que dicen tanto las Biblias católicas como las Biblias protestantes. Hechos capítulo 8 versículo 37. Supuestamente dice lo siguiente: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí vemos una afirmación doctrinal del cristianismo. Y ahora veamos qué es lo que dicen los biblistas sobre el versículo. Empecemos por las Biblias católicas. La Biblia de Jerusalén y el libro del pueblo de Dios dicen lo siguiente. Dicen que el versículo 37 es una glosa muy antigua conservada en el texto occidental y que se inspira en la liturgia bautismal. Y es que además falta en los mejores manuscritos antiguos. O en otras palabras, los rituales católicos han sido introducidos en la Biblia. La Santa Biblia dice, este versículo falta en los códices principales y probablemente es una adición, mientras que la Sagrada Biblia también comenta que se trata de una glosa inspirada en la liturgia bautismal. Y el Nuevo Testamento, con comentarios y notas exegéticas, dice que el texto no es uniforme en los manuscritos. Ahora veamos qué es lo que dicen las Biblias protestantes. Tomemos el ejemplo de la Biblia de Estudio MacArthur y la Nueva Versión Internacional. Este versículo no aparece en los manuscritos más antiguos, pero es que lo más gracioso es que en el texto bíblico añaden el versículo, y la Nueva Versión Internacional omite el versículo, pero lo pone en el pie de página. Veamos otro ejemplo. Hechos capítulo 15, versículo 34. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. El texto llamado occidental añade el versículo 34. Varios manuscritos añaden además, Judas marchó solo. Este texto no figura en los mejores manuscritos. Este versículo no es auténtico. En realidad quiere decir que este versículo sí que es auténtico. Vamos a crear una cruzada contra vosotros. Dominus vobiscum. Dominus vobiscum. Cálmate, criatura resentida dominada por el odio. ¿Qué tienes que decir ante esto? La Biblia no tiene errores, el Corán sí. Pobre criatura. En realidad dice que el versículo no es auténtico, pero luego bien que lo añaden en el texto bíblico como si fuese la palabra de Dios. Lo importante es el mensaje. Jesucristo murió por tus pecados. ¿Por qué no te callas? Veamos qué dicen las Biblias protestantes. La Biblia de Estudio MacArthur dice que este versículo no se encuentra en los mejores manuscritos, y la Nueva Versión Internacional omite el versículo, pero lo añade en el pie de página. Otro ejemplo sería Hechos capítulo 24, del versículo 6 al 8. Parte del versículo 6, todo el versículo 7 y parte del versículo 8 falta en los principales manuscritos. El texto alejandrino, que podría ser original, en este caso, añade el pasaje. Muchos manuscritos antiguos omiten este pasaje. Esto según la Biblia de Estudio MacArthur, y la Nueva Versión Internacional omite el pasaje, pero lo añade en el pie de página. Y como último ejemplo de versículos falsos, expondré Hechos 28-29. Las Biblias católicas dicen lo siguiente. El texto occidental añade el versículo 29. Algunos manuscritos agregan el versículo 29. Este versículo falta en los principales códices griegos. Algunos manuscritos añaden el versículo 29, que no parece auténtico. Y por el lado protestante, la Biblia de Estudio MacArthur dice: muchos manuscritos antiguos omiten esta frase, y la Nueva Versión Internacional, como de costumbre, omite el versículo y lo añade en el pie de página. Después de exponer estos ejemplos que demuestran de que hay claramente versículos falsos en el libro de Hechos, sé que a más de un cristiano islamófobo le dará un ataque de ira seguido de una crisis existencial, y como contraargumento, lo que va a hacer es buscar en Google errores en el Corán para copiar y pegar cualquier tontería que se encuentren por internet, porque quieren creer de que el Corán tiene errores, cuando en realidad no tiene ninguno. Es una lástima que se quieran autoengañar. Venga, os reto a todos vosotros que estáis viendo el vídeo y que odiáis el Islam y que seríais capaces de vender a vuestra propia madre con tal de decir todo tipo de mentiras contra el Islam. Demostradme de que estos versículos que he expuesto son auténticos. Y para ir terminando la sección y al mismo tiempo el vídeo, voy a exponer otros ejemplos de versículos dudosos. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 43, según el Comité de las Sociedades Bíblicas Unidas, resulta extremadamente difícil determinar el texto original de este pasaje.
Y como último ejemplo, el versículo 12 del capítulo 9 no se encuentra en otras antiguas autoridades. Por tal razón, Blas lo omitió en su edición romana de Hechos, y Hilgenfeld lo puso entre corchetes. Esto ha sido un resumen crítico y analítico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Insha'Allah seguiré desmontando libros de la Biblia. ¿Cómo reaccionarán los haters del canal después de haberse leído el título del vídeo? Y para los más atrevidos, después de haberse visto el vídeo, pues la verdad es que me los imagino de la siguiente manera. El Corán tiene errores. El Corán tiene errores.